Tardes. Gusto en escucharlo, doctor. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Igualmente, yo ando bien. Bueno, Yo le rogaría una cortesía, sí, un favor, que aclaremos de que hace una hora recién me anuncian esta gentileza que tiene conmigo de hablarme en un tema tan complejo, por lo cual desde ya a la audiencia le ruego que me disculpe, en fin, cualquier vaguedad, que serán muchas posiblemente, en que pudiera incurrir. Así que con la espontaneidad de evidencias de hace 30 años y hecha la aclaración, este, con mucho gusto voy a contestar sus requerimientos, sus preguntas, doctor. al contrario, mire, es un honor. Primero, sabemos de su capacidad y me está demostrando la responsabilidad que significa hablar de la Constitución. Usted me está demostrando que de pronto nos faltó a nosotros, a los riojanos, la responsabilidad de consultar sobre qué tema y de qué manera podíamos reformar nuestra Constitución. Mi productor, que es un amigo, Urias, me hace seña de que él se hace cargo de que podría haber llamado antes, pero dice, pero no tuve tiempo, estaba trabajando y por eso se escuda de que no lo pudo llamar antes. Pero sabiendo de su solvencia, doctor, creo que la mejor forma es la espontaneidad. Pero mire Así usted, es, yo destaco bueno. esto, destaco esto. Usted se disculpa porque no le avisamos un poco antes para que usted se prepare. Y creo que la Constitución también merecía el mismo estudio, la misma responsabilidad para que alguien se encargue de la renovación. Y yo fui parte de ese tal vez llamado a elecciones, pero con la debida instrucción que deberíamos haber tenido para modificar una constitución. Cuénteme un poquito cómo fue aquel 22 de agosto del 94, cuántos partidos participaron de esa reforma, doctor. Vea, yo quisiera hablar de un tema previo a eso. Por favor, hágalo. Y antes que nada, lo mío no ha sido un reproche, simplemente me estoy disculpando de antemano, ante la audiencia, porque voy a apelar a mi memoria. Este, yo quisiera detenerme en temas posiblemente desconocidos por muchos, por Sí. razones de tiempo, de generaciones. Brevemente, ¿qué ha ocurrido antes de la reforma? A ver, sería bueno. De- Es una anécdota. ¿Sabe? De la Ah, reforma que cumplimos 30 años el día de mañana, precisamente, o pasado mañana, el día de mañana. día de mañana, sí, señor. Esto es muy sintético y reitero lo que viene a mi memoria. En 1983, el doctor Alfonsín convoca perdón, en el año 85, el doctor Alfonsín convoca al Consejo para la Consolidación de la Democracia y la Reforma de la Constitución. Ahí arranca el proceso de la reforma de la Constitución, porque el radicalismo, y me van a permitir que hable de mi partido porque este, ha sido el protagonista en parte de la historia, decidió en una convención nacional de que el siglo pasado debía ser el siglo de la reforma de la Constitución, con los trazos y las concepciones que tenía cada partido político. Bueno, este Consejo de la Consolidación Democrática y Reforma Constitucional fue presidida por un jurista prestigioso, un filósofo de los más elevados que tuvo el país, y que fue el doctor Carlos Nino. Y este consejo estaba constituido, Jorge, Sí.
si me permite que lo tutee. Pero doctor, por favor, honor que diga, Carlos Lino, sí. Por personalidades de distintos partidos políticos. Le menciono dos como ejemplo. Oscar Albriú, que fue ministro del Interior del general Perón en la última presidencia, riojano, Sí. chileciteño. Esteves Boero, de socialismo, por nombrar dos que representaban la diversidad de los pensamientos de esta constitución nueva que quería el doctor Alfonsín. Que entre paréntesis, cuando Alfonsín crea esta constitución, esta comisión, lo hace con la expresa voluntad de no incluir su reelección en la eventual futura constitución. Este tenía un rasgo muy especial que fue compartido por el justicialismo. Era un constitucionalismo social, es decir, esto es muy importante en esta hora que estamos viviendo los argentinos. La concepción de Alfonsín, que fue compartida por el peronismo, a quien me voy a referir, hablaba de un constitucionalismo social, es decir, la libertad y la justicia social. Este era un poco un núcleo filosófico de la Constitución futura. Se elaboró un proyecto y se consultó con el justicialismo, con el entonces presidente del Partido Justicialista, el doctor Antonio Cafiero. Y comenzaron las conversaciones en torno a la futura reforma de la Constitución. Posteriormente, estando Alfonsín en el gobierno, por supuesto, se incorpora el doctor Carlos Menem en algunas reuniones, con sus puntos de vista, algunos diferentes, pero se llega a un acuerdo de la reforma, que lo firma Alfonsín con Cafiero en el año 1988, el día que fue el levantamiento de la tablada. Sí. Fue el mismo día, creo, en que se firma esto. Es decir, hubo una coincidencia previa a lo que pasó después, al Pacto de Olivos, entre la Unión Cívica Radical, oficialista, gobierno, y la principal oposición, el Partido Justicialista. Estas conversaciones, estos acuerdos, se fueron diluyendo, si se me permite la expresión, porque en la estructura del Partido Justicialista se había producido un nuevo enfoque, una nueva visión, nuevas autoridades, lo que, si mal no recuerdo, el peronismo llamaba la renovación dentro del partido. Esto tomó un giro. Ya no era lo que había hablado Alfonsín con Cafiero, sino que tenían otra concepción política, es decir, tenían otra mirada de la reforma de la Constitución. Este es un dato muy rápido que les digo porque después vino la conversación con el doctor Menem antes que dejara el poder el doctor Alfonsín. Doctor, ¿qué es lo que el espíritu lo llevó a pensar en una renovación? Un gobierno totalmente distinto a lo que siempre, en su mayoría del tiempo político, los argentinos nos acostumbramos. ¿Había una urgencia de un cambio de paradigma democrático? ¿Qué es lo que motivó? Porque yo quiero llegar a la conclusión de que por qué nosotros también acá, en un panorama mucho más chiquito, los riojanos, aceptamos y propusimos una renovación, una reforma de la Constitución, sin tener tal vez los parámetros ciertos, básicos, reales, firmes para cambiar una Constitución. No es poca cosa cambiar una Constitución.
no es poca cosa. La Constitución es un poco el espíritu democrático de un pueblo. Y yo no puedo ser el exégeta en este momento de lo que pensaba el doctor Alfonsín, pero conocía su pensamiento y dice mi memoria que él tenía la concepción filosófica, y en esto no hay que asombrarse del término. No es un término ni antiguo ni extravagante. Lo filosófico siempre existe. Es decir, aquella concepción espiritual, aquella concepción ideológica que está por encima del egoísmo de los hombres, que está por encima de la chatura de la política. Alfonsín tenía una concepción ética de la justicia y de la política. Quería impregnar ese sentido ético en las instituciones. ¿Para qué? Para que el hombre argentino sea más libre, para que el hombre argentino tuviera un horizonte mucho mejor en lo social, en lo educacional y en lo político. Es decir, una apertura del espíritu humano dentro de normas constitucionales democráticas. No nos olvidemos, Jorge, que salíamos de una dictadura. Entonces teníamos que darle a la República un esquema que permitiera que ningún sector, o mejor dicho, que no permitiera Sí. que ningún sector se adueñara de los destinos del país. Estas son las coincidencias fundamentales que buscaba el presidente Alfonsín. Esa era la visión inclusive de la comisión reformadora no era un simple mecanismo de aspectos de la parte estructural de la Constitución. Había mucho más que eso. Por eso, ya hablaremos tal vez si tengo tiempo, y si me acuerdo bien, de las reformas que se incorporaron ya en la Convención Constituyente. Pero vuelvo atrás rápidamente para no abrumarlos. Hay un tiempo que le quiero hacer una consulta, doctor. Sí. Arranca la historia de la reforma de la Constitución en el 85, del 88 al 94, hasta su aprobación. ¿Cuántos proyectos hubo? ¿Cuántos intentos? ¿Y qué espíritu es el que primó? Y me llama la atención el que usted dijo recién, la concurrencia, la convocatoria, el diálogo. Ustedes, o sea, el Partido Radical como partido presidencial, oficialista, y la convocatoria al diálogo con el justicialismo. Bueno, acá viene la respuesta a lo que usted me dice, lo que creo, lo que sucedió. Jorge, estoy hablando con la mayor objetividad posible porque no hablo con tinte ideológico. Simplemente trato de ser honrado en el relato. Por eso, si algún justicialista me escucha, yo le digo lo que yo he visto. Y lo que ha vivido usted. Y lo que ha vivido, y lo que vivió. Y lo que he vivido. ¿Por qué? Porque cuando asume el presidente, antes de dejar la presidencia, el doctor Alfonsín ya habían hecho un acuerdo con el doctor Carlos Menem de una reforma de la Constitución. Se nombraron comisiones de juristas prestigiosos de ambos partidos para que se hiciera esto. Pero resulta que cuando asume el doctor Menem, se prende, se enciende la lucecita de la reelección del presidente. Ahí arrancan los Porque espíritus. la Constitución anterior prohibía la reelección del presidente. No se olvide que eran 6 años sin reelección, a no ser que mediara un
un interreño de por medio. Sí. Cuando aparece ya el doctor Menem en la presidencia, la aspiración, diría yo, la ambición, dirían otros, de la reelección, ahí se cambia el cuadro político interno de la política argentina. ¿Por qué? Dos datos. Dice la Constitución del 53, que rige todavía, para reformar la Constitución se necesitan los 2/3 de los miembros de cada Cámara. Quiero que me sigan en este razonamiento. Sí, sí. Los 2/3 de los miembros de cada Cámara para reformar la Constitución. Entonces, estando el doctor Menem ya presidente, se aprobó un proyecto judicialista en el Senado con los 2/3 de los miembros presentes, que es distinto de los miembros de cada Cámara. ¿Me sigue el razonamiento? Sí, totalmente, doctor. Es un poco complicado. No importa, no pero es tanto, pero es importante es saberlo. Sí. No es lo mismo la votación de una minoría o por simple minoría que los 2/3 de la Cámara. Entonces ya salió aprobado ese tema, ya estando el doctor Menem en el poder. Además, yo recién estaba incorporado de diputado nacional. A los pocos días los diputados Alzogaray y Durañona y Bedia, que era último, era un destacado jurista, presentan un proyecto en la Cámara de Diputados diciendo que los 2/3 a que alude la Constitución Nacional debe ser de los presentes y no de la totalidad de la Cámara. Este es un dato. Pero el otro dato, Jorge, es que simultáneamente el justicialismo llama a un plebiscito para el 21 de noviembre del año 93 para que diga si quiere o no la reforma de la Constitución. Frente a estos dos elementos, para no mencionar otros, Sí. El doctor Alfonsín nos reúne y nos dice, con esta situación nosotros vamos a un gran desencuentro. El país se va a dividir entre los que quieren la reforma y los que no quieren la reforma. Acá ha quedado de lado, nos decía en una oportunidad el doctor Alfonsín, todo vestigio de acuerdo. Entonces el país, los esfuerzos que hizo hasta ahora de integrarse, de coincidir, de convivir con esta actitud que señalo, se puede desmoronar. Entonces dice el doctor Alfonsín, yo puedo volver a conversar con el justicialismo sobre la base de aquel proyecto que firmé con Cafiero, que era más amplio y más democrático. Siempre que no me hablen de la reelección inmediata del presidente. Una condición. Y ahí empezaron de nuevo las conversaciones con el gobierno, y ya Alfonsín estaba en la oposición. ¿Comprende? Sí. O sea, uno de los detonantes era la reelección, hecho que por ahí hoy todavía se mantiene, no digo como detonante, pero sí como un hecho relevante, como en el caso de esta reforma nuestra, y yo, discúlpenme que yo haga las comparaciones de algo totalmente distinto a lo que fue en el 94 y lo que fue en este 24 en nuestra provincia.
Pero como me tocó, gracias a Dios, y nunca voy a dejar de agradecer, que la vida me haya dado la oportunidad de conocer, de estar adentro, de participar y fundamentalmente de aprender, porque de eso se trata. Uno nunca sabe ni termina de aprender. Cada día que fui a la legislatura aprendí. Y usted está hablando de un tema que, mire, de la época que me está hablando, de 30 años, ya comenzaba esa palabra reelección como un hecho, no sé si llamarlo de continuidad política o de ambición política, que si no tenía reelección era como que podía faltar algo. Mire usted hasta dónde Obvio, nos tenemos que retroceder, ¿no? sí, sí, sí. Obviamente que son dos condiciones naturales, Totalmente son dos distinto. condiciones, mejor Sí, dicho, humanas, ¿no? Porque nadie está exento de él. El asunto es que las ambiciones en un régimen democrático y republicano, nosotros no somos una monarquía, este, tenemos que ajustarnos a lo que dice la sí, Constitución. sí, sí. ¿Qué es lo que nos Se falta, llegó a un doctor? acuerdo finalmente para que mi- mis expresiones no sean tan dilatadas ni cansadoras, a lo que se llamó el Pacto de Olivos. Bien. Entonces, el Pacto de Olivos significaba la reforma de la Constitución con ciertos requisitos que se denominaron el núcleo de coincidencias básicas. Es decir, una serie de normas, y ya les voy a recordar brevemente la que me acuerdo, que se debían votar cuando se discutiera en la Cámara de Diputados, Cámara de origen, de la necesidad de la reforma de la Constitución. Este Pacto de Olivos, también debo señalar, causó una gran conmoción en la Unión Cívica Radical. Se reunió la convención, recuerdo, en La Pampa, le cuento alguna anécdota también, aprobó la reforma de la Constitución, Sí. pero el partido en los hechos estaba dividido en la opinión. Y el tema cayó en el bloque que yo presidía en ese momento. Éramos 83 diputados, permítaseme la expresión, exclúyame a mí, pero estaba la mayor representación política de la Unión Cívica Radical de aquella época, 83. en el 83. Le estoy hablando de Raúl Baglini, Storani, le estoy hablando de gobernadores, todo era una distinguida y respetada representación. El bloque discutió 2 días y 2 noches seguidas si votábamos o no el proyecto de la reforma de la Constitución. Mire usted, ya existía el gran inconveniente y arrancó ahí lo que todavía es Sí, parte de las sí. discusiones, ¿sí? Pero Sí. previo a eso ya Alfonsín había firmado el Pacto de Olivos. O sea, no reelección. Había sido electo presidente el mes de noviembre y en esos días, el 12, creo, firma el Pacto de Olivos. Eh, Previa a la discusión nuestra de la Cámara, del bloque, le cuento también como una anécdota, estando en La Rioja, creo que era el 12 de diciembre, me habla el doctor Alfonsín. Yo era presidente del bloque, reitero, no lo digo por vanidad, lo digo No, como por por orgullo. responsabilidad que tenía. Orgullo y Me dice, responsabilidad. doctor, mañana firmo el acuerdo en la Casa Rosada y quiero que esté presente. Yo estaba acá en La Rioja. Sí. Lo que voy a contar es una anécdota así trivial. Le digo a mi esposa, ¿en qué me voy a Buenos Aires? No tengo con qué. Y hablé con mi amigo, el doctor Angelos. Le digo, Angelos, tengo este problema. Mañana tengo que estar a las 12 en Buenos Aires, no tengo en qué irme.
quédate tranquilo. Ya hablo con un amigo mío y me manda un avión, no de la gobernación, sino de un amigo. La cosa es que a las 12 en punto estuve en la Casa Rosada, donde estaba el presidente Menem, el doctor Alfonsín, estaba Bauzá, estaba Corach, estaba Jorge Matzkin, que era el presidente del bloque justicialista. Firmado el acuerdo, se firmó también el proyecto que había que llevar a la Cámara. El proyecto de declaración de la reforma de la Constitución, firmado por Jorge Matzkin y por quien le habla. Los dos firmamos el proyecto de reforma de la Constitución. Y ahí había una cláusula que se llamaba el núcleo de coincidencias básicas, que había que votar sí o sí. Este núcleo hablaba, por ejemplo, de que la presidencia de la nación debía durar 4 años. Hablaba también el núcleo de la elección directa del presidente, de la elección de 3 senadores, de la designación de los magistrados, en fin, unos temas que no podían ser modificados, Jorge. Y que los que fueron fundamentales para, casi para, no digo una modificación, pero sí un renacer de democracia en una época donde había dos bandos muy, pero muy marcados políticamente, que son los que hoy tienen primacía, pero que tienen origen hace 30 años. Esos 30 años se van a cumplir y creo que honrosamente los riojanos tenemos la posibilidad de hoy, para mí es un orgullo hablar con usted de este tema y ojalá que... Sí, pero yo le voy a contar una cosita acá, porque acá viene la curiosidad. A ver. Vamos a la sesión. Sí. La sesión de la Cámara donde tiene que aprobar la necesidad, eso tiene que aprobarse por ley. Sí. La Cámara de Diputados votaba sobre el proyecto. Y el artículo segundo, el artículo primero decía, no lo voy a repetir, se aprueba la necesidad de la reforma de la Constitución. Todo el mundo aplaudía, estaba llena la Cámara, sí. Me acuerdo. Este era un 23 de diciembre del año 93. 93. Cuando viene el artículo segundo, y aquí me detengo, era el núcleo de coincidencias básicas, que ese artículo no lo podía tocar la Convención Nacional, era fundamental. Entonces, dice, me acuerdo que Pierri era el que dirigía el presidente de la Cámara, sí. En consideración el artículo 2, que era el núcleo. Vemos el tablero negativo. ¿Comprende? Sí, sí. La Cámara votó negativo. Entonces ya no había constitución. Claro. Se caía Viene todo. Matzkin, cuento esto así llanamente. Sí. Mira, Raúl, me dice, a mí me faltan 6 votos. Y a mí me faltan 5, le digo, para llegar a los 2/3 de los miembros. Bueno, había la euforia de los que estaban en contra de la reforma, el drama de los que estaban a favor. Ha sido un momento muy tenso porque me imagino. Me dice, Jorge, conseguí los votos porque no hay reforma. Yo voy a hacer votar de nuevo si conseguís. Y aquí cuento una anécdota muy particular porque me tocó una dura tarea de uno de los que habían votado en contra de la reforma. Era el ex intendente Usandizaga, recién ingresado, y le pedí un pedido muy difícil para un hombre, que cuando votemos de nuevo, que vote a favor. Sí. Ha tenido una amplia comprensión
Y acá, en las palabras que yo le digo, se traduce lo que se iba a producir. Le digo, diputado, si no vota a favor, se divide el bloque y se divide la Unión Cívica Radical. El doctor Alfonsín va a tener que renunciar a la presidencia del partido. Oh, ¿Se imagina lo que era para el qué, radio? Esto es textual. presión más o menos. Entonces hablé con otros 4 comprensivos, patrióticos, diputados, y Mackin pidió una nueva votación y se aprobó el núcleo de coincidencias básicas y por tanto se aprobó la necesidad de la reforma de la Constitución. Y ahí viene después los pasos ya de la Convención Constituyente. Doctor. Pero yo le resumo de que hubo situaciones políticas muy delicadas, muy intrincadas, que solo la comprensión, la buena voluntad, yo diría el patriotismo, sin exageraciones, de los diputados han permitido una gran reforma de la Constitución Nacional. Pero de todas Todavía maneras hay que pasar las hordas caudinas primero, ¿eh? Pero de todas maneras, doctor, creo que el espíritu de la reforma estaba al servicio de una mejor calidad de vida institucional de la que hoy todavía estamos rigiéndonos y tenemos 30 años de aquello. Yo quiero ir al paso que tiene que ver con estos 30 años que se va a cumplir en el próximo mes de septiembre y que ustedes junto al doctor Eduardo Menem van a tener ese honor, ese prestigio de poder hablar. Y cuánto me gustaría de pronto poder participar de esa charla donde creo que la anécdota va a ser fundamental porque no tan solo era lo estrictamente político y democrático, sino lo anecdótico de luchar, de pelear, de conquistar el voto para lograr los principios democráticos que sostenía en ese momento un gobierno democrático como el del doctor Alfonsín. Le soy honesto, doctor, estoy atrapado con esto, mire. Yo le cuento que yo le pido disculpas a la audiencia, No. La autorreferencia, le pido disculpas, pero bueno, estuve. No lo leí en los diarios. El partido, después del Pacto de Olivos, designó una comisión de juristas. Esto de jurista no me corresponde, pero estaba el doctor Gil Lavedra, sí, el que fue después, el doctor Gil Lavedra es el que juzgó a las juntas militares, el que fue juez después. Sí. El doctor Antonio Hernández, un gran jurista y profesor de Derecho Constitucional, y el que habla para hacer los bocetos ya definitivos de la reforma. El doctor Hernández viene el 5, junto con el doctor Eduardo Mena, el presidente de la convención, un gran presidente de la convención. Sí. El doctor Hernández fue convencional constituyente, vicepresidente del bloque de diputados en el tiempo mío. Va a estar el doctor Pedro Carreño, que son los juristas. Yo hablaré 2 o 3 cosas para contarles alguna anécdota, pero yo los invito a escucharlos a ellos, porque lo que yo estoy contando son prolegómenos, son antecedentes políticos, porque no todo es mano del príncipe, Jorge. Sí, doctor. Acá hay partidos políticos que han actuado, pasiones políticas que se tuvieron que superar, entendimientos indispensables y acuerdos fundamentales. Mire, doctor. La Constitución de 1819 y la de 1825 fracasaron porque los federales no la aceptaron. La Constitución de 1949 fracasó porque el radicalismo no estuvo presente. La Constitución de 1957, la reforma, fracasó porque el justicialismo no estuvo presente.
La Constitución de 1994 tuvo no me gusta la palabra éxito, pero tuvo la bondad del acuerdo fundamental de los partidos políticos y de los grandes dirigentes de aquel momento. Mire, Esa doctor, es la diferencia. Bueno, hay una diferencia y creo que la gente que a esta hora me están entrando mensajes, pero increíble. Le voy a leer algunos que están muy dedicados para usted. Por memoria, estoy en total de acuerdo con esa entrevista y lo dicho por el doctor Galván. Saludos a todo ese grupo de tareas. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Qué orgullo escuchar a mi querido profesor en educación democrática. Me acuerdo como si fuera hoy de sus clases en la escuela secundaria de comercio número 1. Un placer sus clases. Un saludo del doctor, la señora Alba Leguizamón. Instrucción cívica también tuvimos con él. Bueno, la cantidad de gente que está enviando mensajes y saludos para usted, doctor, es increíble. Y creo que esto tiene que ver con que en algún momento los riojanos necesitamos, merecemos y por qué no también cotejar con lo que nos pasa, con lo que nos pasó y con lo que todavía tenemos. Como usted, como el doctor inclusive Carreño, un excelente abogado del foro local joven, y el doctor Menem entre nosotros para poder hablar de todo esto. Yo no sé cómo agradecerle su tiempo, pero me gustaría estar... Mire, yo finalmente le digo, abusando de su tiempo, hacer política es adoptar una concepción global de la sociedad y de su porvenir, de la vida común que debe caracterizar a toda la nación y luchar incansablemente para llevar a cabo. Así que pensar en política es pensar por el bien común. Sí, sí, sí. Por eso es importante que los jóvenes se incorporen a la política. La política es más que una pasión, es más que una creencia y es más que una divisa. Es un servicio que se presta. Y cuando más educados estén, cuando más formados estén, mejor sociedad vamos a tener. Lógico, sí. Desde Villa Unión también están enviando saludos, desde Chamical me están llegando también algunos mensajes. Colegas, la verdad, doctor, yo simplemente quiero recordarlo, ya después usted me va a proveer bien la información del lugar, la hora de esa charla que va a ser más que importante. Cuánto me gustaría poder participar y ser parte de ese diálogo pero tan instructivo como el que puede mantener con el doctor José María Hernández, con usted, con el doctor Carreño. Creo que va a ser en la ULAR, ¿verdad, doctor? En la ULAR. En principio sería la Universidad de La Rioja. ¿Sí? Bueno, en eso están los organizadores, pero seguramente va a ser ese día. Así que yo, mire, le digo así a mí sé que yo soy un acompañante de amistad con lo que van a disertar. Es importante que los escuchen a ellos. Sí, sí, sí. Porque es la voz directa de los que hicieron las cosas. Es el consejo de los que forjaron la Constitución. Es la inteligencia de los que vieron el porvenir, estos hombres que van a escuchar. Porque esa es la Constitución, es el porvenir. Por eso algún joven, y con esto lo dejo, algún joven que me escucha, le digo, chicos, el porvenir está en sus manos. Ustedes tienen que ser los artífices de su propio porvenir. Y la Constitución como decía Alberdi, es la nave guía de todo nuestro destino y de todo nuestro porvenir histórico. Doctor Raúl, un abrazo enorme, espero reunirme con usted ese día previo a ese gran un gusto. acto y poder participar. Le mando un fuerte abrazo y le agradezco enormemente todo ese tiempo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. A usted. Muy gentil. Gracias, a usted.
El doctor Raúl Galván, uno de los, una gloria viviente de lo que fue una constitución del 94 en la que todavía nos ampara, en la que todavía nos